Vamos a dar presentación del doctor Hermes Ulises Ramírez Sánchez. Le damos la más cordial bienvenida a nombre de nuestras autoridades. Es director del Instituto de Astronomía y Meteorología del Departamento de Física y profesor investigador titular C del Departamento de Física del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingeniería de nuestra Universidad de Guadalajara. Además, es profesor de cátedra en el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, Campus Guadalajara. Estudió su licenciatura en Ingeniería Química por la Universidad de Guadalajara, la maestría en Geociencias del Medio Ambiente por la Universidad de Aix-Marseille III en Francia, un doctorado en Ciencias Mención Química por la Universidad de Sofía Antípolis, también en Francia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, participó en el 2006 en el Inter-American Institute for Global Change Research de la National Science Foundation. Posee 2 grupos de investigación, Geociencias Ambientales Aplicadas e Inmunología y Odontología. Tiene la participación en 15 proyectos de investigación a nivel nacional e internacional, igualmente más de 400 participaciones en entrevistas, conferencias de radio, televisión, medios de comunicación, impresos. Ha escrito 6 libros, por mencionar los últimos, para comprender el cambio climático en el 2014, Fundamentos y actualidades en odoncia clínica en el 2014. Ha participado en diferentes reportes técnicos y reseñas en capítulos de libros. Tiene más de 25 artículos publicados en revistas nacionales e internacionales. Además, se ha publicado más de 160 trabajos en extenso, conjuntamente con numerosos resúmenes en las memorias de diversos congresos nacionales e internacionales. Es director de trabajos de titulación a nivel licenciatura, maestría y doctorado. Ha participado en más de 160 trabajos en cerca de 100 congresos nacionales e internacionales. Pues es un honor tenerlo el día de hoy. Bienvenido. Doctor, adelante. Muy buenas tardes. Me gustaría empezar agradeciendo a las autoridades del Centro Universitario de los Lagos por esta invitación. Ya había estado por aquí hace algunos años cuando iniciaba este proyecto, creo que se llamaba Verano de la Investigación en aquellos tiempos. Y bueno, ahora estoy de vuelta con un tema que es un poquito, vamos a decir, particular de un lugar de nuestro estado, que es la zona metropolitana de Guadalajara, pero que bien puede ser aplicable a cualquier ciudad que esté en crecimiento. Creo que, no sé si es la fortuna o la desfortuna de ser el último de este día, pero me va a servir mucho porque muchas de las cosas de las que se han hablado durante el transcurso del día, pues también tienen que ver algo con esto que vamos a presentar. Y ustedes dirán, ingeniero químico, está metido en cosas de salud, en astronomía y meteorología, relación con la salud, se preguntarán todo ese tipo de cosas. Bueno, es un poco raro, pero mi formación básica, como lo bien apuntaba el maestro de ceremonias, es ingeniero químico, pero he tenido la inquietud de participar en otros ámbitos que no son mi hábitat natural y afortunadamente he tenido eco en esos lugares y precisamente por eso es una combinación de varias disciplinas que a lo mejor no son las mías propias, pero que me desenvuelvo en ellas de una manera bastante, vamos a decir, a gusto, no me cuesta trabajo. Y pues bueno, les voy a platicar un poquito de cómo es el problema de la contaminación atmosférica en la zona metropolitana de Guadalajara y su relación con las enfermedades respiratorias agudas. Sí me gustaría aclarar que estamos hablando de relación, no estamos hablando de producción de enfermedades. Que quede bien claro porque luego dicen por ahí, es que el doctor dijo que la contaminación provoca tal, tal y tal enfermedad. No, estamos tratando de empezar a establecer relaciones precisamente entre diferentes factores o diversas variables que pueden afectar la salud de la población. Y bueno, de manera genérica le pusimos todos los factores que están involucrados precisamente en este problema de la contaminación. Primero, algo que se llama las inversiones térmicas. Ahorita vamos a ver qué es esto de las inversiones térmicas.
Los factores meteorológicos que también juegan un papel muy importante precisamente en que los contaminantes se mantengan presentes en alguna zona o puedan dispersarse fácilmente sin impactar en la salud de la población. Obviamente, la contaminación atmosférica, y en este caso nos vamos a limitar a hablar exclusivamente de algo que le llamamos los contaminantes atmosféricos que normalmente detectan las redes automáticas de monitoreo. Eso significa que no son todos los contaminantes que existen en la atmósfera, sino los que se cuantifican a través de las diversas redes de monitoreo atmosférico en México. Y finalmente, pues vamos a ver si estos tienen alguna relación o impacto en la presencia, agudización de algo que le llamamos enfermedades respiratorias agudas superiores. Solamente de esas enfermedades vamos a hablar. ¿Por qué? Porque obviamente la contaminación atmosférica puede producir otro tipo de enfermedades más. Bueno, primero que nada, pues necesitamos entender que la contaminación ambiental pues está deteriorando los ecosistemas de nuestro planeta. Y esta contaminación pues la tenemos de muy diversas maneras. De las que más se habla siempre, pues obviamente es la contaminación del suelo, la contaminación del aire o la contaminación atmosférica, la contaminación del agua. Recientemente se está hablando mucho de la contaminación por ruido, contaminación visual, y le vamos a seguir con un largo etcétera. En el caso particular, nosotros nos vamos a centrar en la contaminación del aire. ¿Qué es eso de la contaminación del aire? Es un fenómeno de deterioro ambiental que afecta sobre todo ¿a quién? A las grandes ciudades y desde luego pues las ciudades latinoamericanas, en este caso Ciudad de México, Ciudad de Guadalajara y Ciudad de Monterrey, que son las tres principales de nuestro país, pues son afectadas precisamente por este problema. ¿Y qué sucede? Que esa contaminación atmosférica no solamente impacta el aire, sino que nos va a impactar a la flora y la fauna, al suelo, a los cuerpos de agua, pero lo más importante, a la salud de los seres humanos y de los seres vivos en general. Alguien me pudiera decir, pues también afecta a los edificios, porque sabemos que la lluvia ácida de alguna manera también está impactando el patrimonio cultural de las diferentes ciudades. Pero bueno, nosotros no nos vamos a meter en ese aspecto en este momento, nos vamos a centrar básicamente en la salud humana. ¿Qué sucede? Que dentro de este proceso de la contaminación atmosférica hay diversos factores que intervienen. Primero que nada, pues la evolución de los procesos físicos. Nosotros sabemos que cualquier población empieza a crecer, evolucionar y transformarse. Y a eso le llamamos el crecimiento urbano industrial del territorio. ¿Qué significa? Que esto es típico de las grandes megaciudades del mundo y obviamente tenemos muchos casos de ejemplo que vamos a ver un poquito más adelante que pueden mostrar precisamente a qué nos referimos con esto de crecimiento urbano industrial. Pero también están involucrados otro tipo de procesos, como los procesos químicos producidos por el hombre. Normalmente existen dos tipos de contaminaciones, la contaminación natural, pero la más importante hoy en día es la que estamos provocando los seres humanos. ¿Cuál podría ser una contaminación natural? Pues básicamente el proceso de fotosíntesis de las plantas. ¿Qué hacen las plantas? Perdón, de los seres vivos que pertenecen a la fauna. Todos respiramos, ¿verdad? ¿Qué respiramos? Oxígeno, y exhalamos dióxido de carbono. Entonces quiere decir que todos vamos a contribuir, pero podemos considerar que esa parte de dióxido de carbono es parte del proceso natural. Un evento que también me podría provocar contaminación atmosférica natural podría ser la erupción de un volcán. Cuando hay erupción de un volcán, hay emisión de gran cantidad de dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno y algunos otros compuestos que se combinan con los que ya existen en el aire que van a provocar contaminantes. En el caso particular
Nosotros en Guadalajara nos centramos en una serie de contaminantes atmosféricos que básicamente son producidos por los procesos de combustión de la industria, los servicios, pero principalmente los automóviles. Y a ese tipo de contaminantes le llamamos los contaminantes criterio. ¿Cuáles son esos? Las partículas menores a 10 micras, que por ahí el primer ponente hablaba de las 2.5. Nosotros en este caso se consideran las PM10. Hay ya dos indicadores también de PM2.5, el ozono, el dióxido de carbono y el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, el dióxido de azufre y algunos más. ¿Por qué les llamamos criterio a estos contaminantes? Porque básicamente esos son los que están en la normatividad y los que se miden en todas las redes automáticas de monitoreo de este país. Existen mucho más: plomo, COP, COPS y muchas otras especies orgánicas que obviamente no son medidas y por lo tanto no tenemos conocimiento de qué tanto están impactando. Pero de esto sí hay información y por eso vamos a hablar únicamente de estos contaminantes. ¿Qué sucede? Que estos contaminantes van a dañar el entorno natural y obviamente el entorno modificado, construido, que es cuando nosotros empezamos a crecer las ciudades. Pero no nada más eso influye, también influyen las condiciones meteorológicas. Por ejemplo, en una ciudad que tenemos vientos de velocidades importantes, ¿qué pasa con esos contaminantes? Pues se van a dispersar fácilmente, mientras que en las ciudades o en las zonas en las cuales los vientos no son fuertes, se van a empezar a concentrar esos contaminantes. Pero nada más es la velocidad, no, también la dirección del viento y a lo mejor la presencia de lluvia, la presencia de humedad relativa, la presencia de ciertas temperaturas que favorecen la formación de contaminantes secundarios que puedan seguir alterando la composición atmosférica natural. Entonces, si se fijan, estamos hablando de diferentes variables que están involucradas. ¿Qué más está involucrado ahí? Un proceso que se llama la inversión térmica. Y esa inversión térmica va a impactar porque va a depender de su espesor, de su intensidad, de la frecuencia con que se dé y a la hora que rompa esa inversión para que los contaminantes empiecen a dispersarse. Ojo, aquí hay que aclarar que el proceso de una inversión térmica es un proceso natural y ese no es el que afecta. Lo que afecta es la acumulación de los contaminantes por la presencia de ese fenómeno natural durante cierto tiempo. ¿Sí está claro? Porque luego también dicen la inversión térmica es la que provoca los problemas. No, la inversión térmica es un proceso natural. Ahorita la vamos a ver. Y finalmente, una cosa que muchas gentes no consideran y que también es muy importante, el entorno físico natural. ¿Dónde se encuentran ubicadas cierta ciudad, cierta región que sufre problemas de contaminación? No es lo mismo tener una ciudad en altura que en un valle, y no es lo mismo en un valle abierto que en un valle cerrado. Cada uno tiene sus características propias y va a provocar precisamente que haya más o menos contaminación. Y finalmente, pues la morfología de la ciudad. Nosotros sabemos que las grandes ciudades se están caracterizando por construcciones verticales, ya no las tradicionales construcciones horizontales, sino que tenemos edificios. Y eso provoca que haya la modificación precisamente de la velocidad, dirección del viento y por lo tanto dispersión de los contaminantes que estamos produciendo en la ciudad. ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Vamos a poner algunos ejemplos que ustedes ya conocen, en los cuales se han presentado de manera muy importante este tipo de problemática. Aquí podemos ver Londres, París, Pekín, Madrid, Barcelona, Sao Paulo, zona metropolitana del Valle de México, zona metropolitana de Santiago de Chile, zona metropolitana de Guadalajara, solo por poner algunos ejemplos. Podremos hablar de Los Ángeles, podremos hablar de Japón,
y de muchas otras ciudades que han padecido esta problemática y que muchos de ellos la han resuelto a través de políticas públicas sustentadas en ciencia que se aplican de manera real, aplicando las normatividades existentes en cada uno de los diferentes países. Si nosotros lo vemos desde el sentido puramente humano, pues también podemos ver que la Asociación de Avances de la Ciencia Americana ha denominado que el aire es de dominio público. En base a esto, la suposición necesaria es que debemos tratar la contaminación del aire como un problema público. ¿Por qué? Porque es parte precisamente de lo que está sometido cualquier tipo de sociedad, no importa raza, religión, color, estado social, estado socioeconómico, nos va a afectar prácticamente a todos, querramos o no. Entonces, ¿qué tenemos que ver? Las normas que se han aplicado en diferentes países para resolver precisamente este problema y que en México no lo hemos podido resolver desde que se presenta en la Ciudad de México y luego le siguen las ciudades medias y las ciudades ya con crecimiento importante como lo podría ser en nuestro estado, por ejemplo, Lagos, Ocotlán, Puerto Vallarta, que no se habla mucho de ello, pero que también podrían sufrir este tipo de cuestión. Entonces, vamos a ver de dónde obtuvimos toda esta información. ¿Por qué? Porque no es un trabajo bibliográfico, es un trabajo de investigación. Entonces nosotros tuvimos que recurrir a solicitar información a donde pudiéramos, primero para obtener las concentraciones de contaminantes, segundo, las variables meteorológicas, tercero, las inversiones térmicas, el conocimiento del terreno y finalmente las enfermedades respiratorias, que quien nos proporcionó esa información pues básicamente fue Secretaría de Salud Jalisco, después de un gran esfuerzo para que nos los pudiera entregar, porque sí es muy difícil obtener información oficial por parte de Secretaría de Salud. Bueno, y yo voy a empezar por algo que se habló mucho hoy, sobre la normatividad. ¿Por qué es importante la normatividad en este caso? Porque bueno, creo que yo en una de las presentaciones hacía el comentario de que tenemos una de las normatividades más importantes en el mundo, pero que no la hacemos cumplir. Y eso pues no nos sirve de gran cosa. La mayoría de la gente piensa que la normatividad y las reglas se hicieron para violarse, y no es así. La normatividad se hizo para cumplirse. ¿Y qué nos falta? Nos falta conciencia para cumplirla. Pero del origen ya estamos mal. ¿Por qué? Porque a través de esta serie de 4 puntos ustedes se van a dar cuenta que nosotros no hemos generado una normatividad propia y característica de nuestra región. ¿Qué hemos hecho? Copiado modelos de otros países. Si ustedes se fijan, Ugalde y Alfaro en el 2008, ellos dijeron que la política mexicana sobre normatividad ambiental continúa inspirándose en el modelo estadounidense, el país con el que se tiene el mayor intercambio económico. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando se realizó la norma oficial mexicana para la emisión de contaminantes, hicimos una mala copia de la UCEPA. ¿Todo el mundo sabe lo que es la UCEPA? ¿Sí o no? La Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos. Y ahorita lo van a ver por qué decimos esto. No es resultado original de nosotros, sino se hizo con instrumentos inéditos que considera la influencia internacional adaptada a un proceso de integración regional. No hay estudios que permitan implementar políticas públicas acordes a las necesidades mexicanas, por lo que pensamos que se deben hacer estudios empíricos sobre políticas públicas y construir categorías científicas propias que sean adaptadas al contexto nacional. Se debe aprender de la realidad y mirar hacia objetos de estudio reales. Por tanto, en México la normatividad en materia de calidad del aire es frágil debido a la implementación de normas correspondientes a otros países y no sustentadas en un estudio armonizado, multidisciplinario aplicable a nuestro país.
Y ustedes ahorita se van a dar cuenta con la siguiente diapositiva por qué decimos esto. Si ustedes se fijan, esta es nuestra norma oficial mexicana, en donde aquí están las concentraciones que debemos de tener para cada uno de los contaminantes en partes por millón, en microgramo por metro cúbico, y si ustedes las comparan, pues básicamente son las mismas que la de la UCEPA. ¿Sí lo ven? Pero si las comparamos con la de la Organización Mundial de la Salud, ¿cómo está en esa normatividad? Muy por encima de lo que establece la OMS. Eso significa que aunque estemos cumpliendo dentro de la norma mexicana, pues lo que estamos respirando es un cóctel de contaminantes. Si lo comparamos con algunas otras como la de el estado de California, si ustedes se fijan, esa es mucho más estricta que la de nosotros, en todos los aspectos. Algunos de los parámetros de la norma californiana son equiparables a la de la OMS. Y por ahí tenemos la italiana, la española, simplemente para que se den una idea. Y por poner un ejemplo, si nosotros analizamos la norma oficial mexicana con la de la OMS para los dióxido de azufre, pues básicamente que estamos casi 19 veces por arriba de la normatividad de la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué significa? Que nuestra norma es muy laxa. Y si aparte la norma es muy laxa, no la cumplimos, pues creo que estamos no por el camino adecuado para tratar de solucionar esta problemática. Ok, ¿qué efectos tiene la contaminación atmosférica en la salud de la población? Pues bueno, aquí podemos ver algunos de los contaminantes de los que yo les hablaba. El ozono afecta esta zona, los compuestos orgánicos volátiles, la zona del cerebro, los pulmones pueden ser afectados por el dióxido de azufre, el ozono, los óxidos de nitrógeno, hígado, riñón, etcétera, etcétera, etcétera. Prácticamente, pues estamos sometidos precisamente a un cóctel de todos esos contaminantes que a la larga nos va a provocar problemas. Simplemente aquí estamos hablando de uno de ellos, no estoy hablando ya ni de los ojos, ni de las enfermedades cardiovasculares, etcétera, etcétera, sino simplemente de las vías aéreas. Para entender esto, tenemos que contextualizar dónde estamos situados. Esta es una imagen de la zona metropolitana de Guadalajara. Quien la conozca podrá identificar algunos puntos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta en dónde está situada la zona metropolitana de Guadalajara. En un valle, pero un valle semicerrado. ¿Qué significa esto? Tengo montaña prácticamente en casi toda la zona metropolitana. Eso significa que tengo una sola entrada de aire, pero no tengo una salida natural por el otro lado. ¿Y qué sucede si tengo una inversión térmica? Aquí es donde vamos a explicar qué es eso de una inversión térmica. Normalmente, la atmósfera está dividida en capas y en función de cómo nosotros vayamos ascendiendo en altura, la temperatura va teniendo diferente comportamiento. El proceso natural es en que cuando yo vaya subiendo en altura, el aire se va a hacer más frío. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el comportamiento natural. Pero ¿qué sucede? Sucede que cuando ya está caliente todo este aire, va a ceder su energía hacia abajo. Vamos a tener una zona caliente en la superficie del suelo, después una zona fría y otra zona de aire caliente. Y eso va a funcionar como una tapa. ¿Por qué? Porque estoy generando contaminantes, se está calentando la capa que ya está caliente, la baja, pero la capa de aire frío que está arriba impide la dispersión de los contaminantes en forma vertical. ¿Qué va a pasar? Que mientras esté la inversión térmica, estoy acumulando contaminantes, porque la ciudad no para, sigue su industria, siguen sus servicios, siguen su transporte. Entonces prácticamente le estoy poniendo una olla a esto. Si no hay dispersión vertical y si no tengo viento, pues básicamente estamos haciendo que esa capa de aire contaminado permanezca durante mucho tiempo hasta que rompa la inversión térmica.
¿Cuándo va a romper esa inversión térmica? Cuando poco a poco, por dos efectos de calentamiento de los gases que tengo abajo y los rayos que están incidiendo en la mañana del sol, empiecen a calentar esa capa de aire frío y todo tenga la misma temperatura, entonces vamos a empezar a tener dispersión de contaminantes. ¿A qué hora sucede? Eso es muy irregular. Hay épocas del año en que puede ser a las 9 de la mañana, 10 de la mañana, 11 de la mañana, pero hay épocas del año en que llega las 2, 3 de la tarde y la inversión térmica no ha roto. ¿Qué significa? Que si se fijan, no nada más es la emisión de contaminantes. Estamos viendo que la conformación natural del entorno juega un papel muy importante, pero también juega un papel muy importante en la inversión térmica y juega un papel importante la presencia o no de viento. Y si tengo humedad o no tengo humedad, la humedad puede absorber parte de esos contaminantes. Pero si no tengo humedad y la atmósfera está seca, pues voy a tener gran cantidad de contaminantes. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Vamos a analizar un poquito cada uno de estos aspectos en función de lo que reporta la autoridad. Son todos datos oficiales que nosotros trabajamos, o sea, nos los dan, pero nosotros los trabajamos. No estamos utilizando la información ya procesada por ellos, sino que nos dan la información en bruto y nosotros la procesamos. Si ustedes se dan cuenta, la población de Guadalajara es de 4.434.000 personas hasta el año 2000, si mal no recuerdo, que fue el último, 2001, perdón, que fue el último reporte de esto. Hoy en día se estima que somos aproximadamente más de 5 millones de habitantes en la zona, en lo que consideramos la zona metropolitana de Guadalajara. Y si ustedes se fijan, para ese 2001 circulaban aproximadamente 1.750.000 automóviles. Al año 2016 teníamos un estimado de más de 2 millones de automóviles circulando todos los días en la ciudad. Eso significa que si hacemos una operación rápida, 5 millones entre 2 millones nos da 2.5. Significa que tenemos un auto por cada 2.5 personas en esta ciudad. Es uno de los índices más altos que existen, no a nivel nacional, a nivel mundial. Y eso es lo que provoca el 80 hasta el 90% de los contaminantes de la ciudad. ¿Ya se fijaron? Parque vehicular, 92.5, fuentes de área, 4.5, fuentes fijas, 2.5, fuentes naturales, 0.5. ¿Cuál es el problema de las grandes ciudades? El transporte particular. Y obviamente, con ello, el transporte público en mal estado. Normalmente lo que hace la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial es reportar los días que han estado fuera de norma. Y aquí tenemos, nosotros llevamos un estudio desde el año 2000 que hemos ido analizando hasta el 2012, cuántos días estuvieron fuera de norma por cada uno de los diferentes contaminantes criterio de los cuales yo les hablé. Y si ustedes se fijan, en el caso del ozono, 2011 presentó 138 días fuera de norma, pero el contaminante que casi siempre está más tiempo fuera de norma son las partículas menores a 10 micras, 185 2011. Y ahora, una pregunta interesante, cuando yo voy caminando por la calle, ¿solamente respiro un contaminante? No, ¿verdad? Respiro todos. Entonces, ¿qué sucede? Que en realidad, pues prácticamente la mayoría del tiempo estoy fuera de norma. Y si dijimos que la norma de por sí ya es laxa y no lo cumplo, pues creo que estamos por muy mal camino. Muy bien. Entonces, ¿de dónde obtuvimos la información? La información es información oficial generada por Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Territorial, se llama ahora, donde ellos tienen 10 estaciones, antes eran 8 estaciones, anexaron 2 últimamente, en donde se está midiendo la calidad del aire cada 10 minutos. Y ellos la reportan cada hora. Afortunadamente a nosotros nos están proporcionando la información cada 10 minutos para que nosotros podamos hacer un análisis más puntual de lo que está sucediendo con estos contaminantes. Entonces aquí tenemos las diferentes estaciones, no sé si alguno conozca Guadalajara, pero son Oblatos,
esta creo que es, ya ni veo, Zapopan, Atemajac, creo, Guadalajara, Las Águilas, Tlaquepaque, Tonalá, Miravalle, Las Pintas y Santa Fe. Son las 10 estaciones que se cuentan. Pero obviamente las 8 primeras son con las que empezó precisamente la red automática de monitoreo por ahí del año 95. Estas dos son de los últimos 2 años y obviamente no se tiene información de años anteriores de esta zona. ¿Qué parámetros se miden? Lo que ya les había dicho, partículas menores a 10 micras, óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, ozono, viento, velocidad y dirección y, eso es lo que miden las estaciones automáticas de monitoreo. Por otro lado, nosotros medimos las variables meteorológicas con nuestras propias estaciones, donde medimos velocidad, dirección de viento y inversión térmica a través de 2 procesos, uno que es real y uno que es virtual. El real es a través de soltar un globo en el cual la CNA lo suelta en teoría 2 veces al día, donde se saca precisamente una gráfica de comportamiento de la temperatura en altura y de algunos otros parámetros más, y en base a eso se puede estimar las inversiones térmicas. En el caso de que CNA no haya soltado ese globo, lo que nosotros hacemos es a través de satélites de la NOAA, de la Agencia Atmosférica de los Estados Unidos, poder calcular de manera virtual a través del satélite esos días en los cuales no hay globo meteorológico y medición real. ¿Qué resultados obtuvimos de todo esto? Digo, para poder entender esto en conjunto tengo que analizar primero parte por parte y después conjuntarlo todo. ¿Cómo son los vientos en Guadalajara? Los vientos dominantes son del oeste-noroeste, entre 13.7 y 12.72 con una media de 9.43, le siguen los del este-noroeste y en menor dirección norte-sur. Y desafortunadamente, bueno, aquí lo podemos ver gráficamente, prácticamente son oeste-noroeste y norte-sur son en menor cantidad. Desafortunadamente, la mayoría de los vientos que existen en Guadalajara son lo que denominamos vientos calma. ¿Qué es esto? Vientos con velocidades de menos de 5 kilómetros por hora. Y si ustedes se fijan, 5 kilómetros por hora es lo anaranjado. Todo lo que esté por debajo de lo anaranjado son vientos calma. ¿Qué significa? Que prácticamente más del 90% del tiempo Guadalajara tiene vientos calma, lo que no permite una dispersión horizontal rápida de los contaminantes. Ya vimos el entorno natural, ya vimos que los vientos no nos ayudan y aquí podemos ver cuándo es donde tenemos la mayor cantidad de viento, que es prácticamente a finales de la tarde, principios de la noche, que es cuando los vientos alcanzan velocidades de no más de 4 kilómetros por hora, insuficiente para desalojar precisamente los contaminantes de nuestra ciudad. ¿Y qué sucede? Que obviamente los contaminantes se van a empezar a concentrar y aquí podemos ver precisamente a través del día, estas son las horas, cada una de las diferentes estaciones, cómo fue el comportamiento en este caso de las partículas menores a 10 micras. No sé si alguien vio cuál era el límite de las partículas menores a 10 micras como concentración con la norma oficial, eran 150. Y si ustedes se fijan, estos son los promedios. Los promedios están precisamente, no, ya son 120, perdón, la acaban de modificar. Los valores están o muy cerca o por encima de la normatividad, primero de la OMS, que es 50, y después de la norma oficial mexicana. ¿A qué horas? Pues básicamente, prácticamente las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde. Lo que se le conoce como las famosas horas pico, que ya no existen, ya prácticamente en Guadalajara todo el día es hora pico. Perfecto. Muy bien, aquí tenemos el mismo comportamiento para el monóxido de carbono. Si ustedes se fijan, otra vez 2 picos a esas horas más o menos. Los óxidos de nitrógeno, 2 picos. El dióxido de azufre, 2 picos.
y ese es el único que tiene un comportamiento diferente. ¿Qué contaminante es este? El ozono. El ozono es un contaminante secundario que proviene de algunos COPs o que proviene de los óxidos de nitrógeno que con presencia de la radiación solar ultravioleta se transforma en ozono. ¿Dónde tengo la mayor cantidad de ozono? Cuando tengo la mayor incidencia de luz solar. De las aproximadamente 8 de la mañana a las 19, 20 horas, 8 de la noche. Entonces aquí es donde estamos produciendo precisamente la mayor cantidad de ozono. ¿Cuáles son los dos principales contaminantes que afectan a la zona metropolitana de Guadalajara? Ozono y partículas menores a 10 micras. ¿Sale? Muy bien. Estas son las inversiones térmicas, es lo que les decía, esto es el globo que sueltan para medir precisamente la columna de aire en función de la temperatura y en base a estos variogramas nosotros calculamos precisamente cuál es el espesor, la intensidad, la duración y la hora de ruptura precisamente de la inversión térmica. ¿Cuántos días tenemos inversión térmica en Guadalajara? Pues si ustedes se fijan, prácticamente entre el 70 y el 80% de los días tenemos inversión térmica. Si tomamos como porcentaje 80 días de 365, ¿cuánto es? Como 300 días más o menos. 300 días de inversión térmica. Y eso no quiere decir que eso lo provoque el ser humano, ese es un proceso natural. Pero ese proceso favorece la acumulación de contaminantes. ¿Cuál es la intensidad promedio? O sea, la diferencia de temperatura entre la capa baja y la capa alta, que dijimos frío, calor, pues básicamente puede oscilar desde 1 grado hasta más de 6 grados de diferencia. Calentar 1 grado, pues es mucho más fácil que calentar 6 grados de diferencia. Entonces, cuando tenemos intensidades precisamente de muchos grados, pues obviamente la duración de esa inversión térmica es mucho más prolongada. Y eso lo vamos a ver en las siguientes dos. Aquí podemos ver que el espesor promedio puede variar hasta cerca de 200 metros de espesor y las horas de ruptura promedio pues oscilan entre las 9 de la mañana y las 10:30 como promedio. Aquí estamos hablando de puros promedios, ya ni siquiera estamos hablando de máximas. Si habláramos de máximas, las cosas se complican todavía un poquito más. Bueno, este es el comportamiento anual por mes, y no sé si ustedes ven que hay meses en los cuales disminuyen la presencia de inversiones térmicas. ¿Qué meses son? Básicamente junio, julio, agosto, septiembre. ¿Con qué coincide eso? Con el temporal de lluvia. Prácticamente, pues no hay inversión térmica, la atmósfera se lava y vamos a ver que los contaminantes en esas fechas también disminuyen. Muy bien. Las horas promedio, pues aquí tenemos que ha habido ocasiones en las cuales la inversión térmica puede romper hasta las 5 de la tarde. ¿Qué sucede? Que prácticamente durante todo el día la gente estuvo respirando todo un cóctel de contaminantes. ¿Dónde disminuye? Pues básicamente los mismos meses que son del temporal de lluvia. Y esto lo tratamos de relacionar estadísticamente precisamente con las enfermedades respiratorias agudas. Obviamente está la clasificación de enfermedades y dentro de la clasificación tenemos que las infecciones respiratorias agudas son rinofaringitis, sinusitis, laringitis, faringitis, todas agudas, infecciones agudas de las vías respiratorias superiores en sitios múltiples y no especificados, bronquitis y bronquiolitis, y son el 99% de los casos que se presentan principalmente este tipo de enfermedades o se agudizan. Neumonías y bronconeumonías con 1.1, asma y estado asmética apenas 0.5 y por estreptococos apenas 0.4%. Ahora, estas enfermedades, ¿dónde las medimos? Eso es importante aclararlo. ¿Por qué? Porque alguien muy atinadamente me puede decir, ¿pero por qué tiene que ser resultado de la contaminación? Si fumo, me puedo enfermar de eso. Si trabajo en la minería, me puedo enfermar de eso. Si trabajo asando pollos, me puedo enfermar de eso. Estos datos son datos oficiales exclusivos de Sector Salud Jalisco. Eso significa que solamente son
Seguro Social, ISSSTE y Secretaría de Salud Jalisco, pero solo en menores de 5 años. Entonces aquí la pregunta está, ¿los niños menores de 5 años fuman? Muy raro, muy pocos. ¿Están expuestos a ambientes de trabajo agresivos? No. ¿Cuál es su contacto? Únicamente el medio ambiente. Por eso escogimos ese sector de la población, que era el que menos está susceptible a otros factores adicionales. Si lo vemos en números gruesos, ustedes se fijarán que tenemos aproximadamente 350,000 casos promedio en los últimos 10 años, 350,000 casos al año. En menores de 5 años exclusivamente, únicamente sector salud pública. ¿Qué pasaría si pudiéramos contabilizar el sector privado? Las cifras serían mucho mayores. Y aclaro, esto es sector salud, que muchas veces reportan y en algunas ocasiones no lo hacen. Entonces, imagínense la magnitud del problema si lo trasladamos precisamente tomando en cuenta ese tipo de factores. Y aquí lo vemos precisamente por mes, otra vez los meses que disminuye este tipo de problemática, pues obviamente son los meses en los cuales tenemos temporal de lluvias. ¿Qué zonas son las más afectadas? Pues prácticamente la zona sureste, sur y centro de la zona metropolitana de Guadalajara. Todo lo que le llamamos el cuadrante sureste, Tonalá, Tlaquepaque, Miravalle, Santa Fe, Toluquillas, es de las zonas más contaminadas que tenemos precisamente en la ciudad. Y eso se relaciona también con dónde están situados los casos de enfermedades en las, estas son las concentraciones, y lo que ven ustedes en azul son básicamente los centros de seguridad social, ISSSTE, IMSS, Secretaría de Salud Jalisco, y todo este cuadrante es el más afectado. Ahí lo pueden ver cronológicamente, es año tras año, desde el 2000 hasta el 2010. No sé si empiezan a ver que las alrededores son los que empiezan a tener los índices más importantes. ¿Sí los ven? Tonos más naranjas. ¿Y con qué coincide esto? Coincide con otra cosa también que es muy importante. Si nosotros hiciéramos una distribución de cada uno de los diferentes contaminantes, tendríamos que estas zonas son las que presentan los mayores índices de contaminación, los que presentan la mayor cantidad de enfermedades respiratorias, pero otro asunto más, es donde tenemos los problemas de marginación más importantes de la ciudad. Entonces aquí se están combinando una gran cantidad de factores que tenemos que seguir analizando. Por eso dije que establecimos una relación, jamás dije que fuera causa-efecto. ¿Qué significa? Que tenemos que seguir investigando qué otros factores están interviniendo en esto para poder determinar con una matriz precisamente de variables, cuáles son las variables más importantes que están influyendo en este tipo de enfermedades. Ahora, ¿qué hicimos con esta información? Porque muchas veces nada más hacemos el diagnóstico. ¿Y para qué me sirve únicamente el diagnóstico? Tengo que darle una aplicación real que me permita darle utilidad a la sociedad. ¿Qué hicimos? Pues básicamente lo que hicimos fue analizar lo que hace la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial con sus contingencias ambientales y sus precontingencias, que únicamente están limitadas a los dos contaminantes más importantes que dijimos que es el ozono y las PM10. Ellos activan la fase 1 de precontingencia a 150 y la desactivan a 140, fase 2 200 a 250 y la desactivan a 200, etcétera, etcétera. Y después se inventaron algo que le llamaron la precontingencia, o sea, antes de la contingencia, en el cual se implementaba una alarma a 150 cuando ocurría esto en una sola estación. Y decían, la zona fulanita de tal está en precontingencia. Y solamente se tomaban medidas preventivas en esa zona. ¿Y qué están haciendo ellos? Pues únicamente están tomando en cuenta
básicamente el valor que está registrando su estación de monitoreo, pero no toman en cuenta viento, no toman en cuenta la inversión térmica, no toman en cuenta otro tipo de factores. Y lo que nosotros básicamente le hicimos propuesta precisamente a Semadete y al gobierno del estado es que implementáramos un modelo que pudiera darle prevención a la ciudad, a la ciudadanía. ¿Por qué? Porque normalmente cuando establecían la precontingencia ya habían pasado mínimo 8 horas que la gente ya había respirado todo ese cóctel de contaminantes y la pregunta es, ¿eso para qué servía? Absolutamente para nada. Las medidas se tenían que tomar obviamente con antelación y precisamente en base a eso nosotros hicimos un modelo de prevención de mitigación de contaminantes tomando en cuenta los valores de contaminación del viento dominante, de la inversión térmica, de la estructura morfológica de la ciudad, esa no cambia, esa es la misma, pero todas estas sí están cambiando. Y obviamente dividimos esto en categorías, contaminación atmosférica fuerte, moderada, débil, vientos fuertes, moderados, débiles, inversión térmica fuerte, moderada, débil. En base a esto creamos escenarios que fueran fácilmente entendibles por la ciudadanía a través de un semáforo, en el cual simplemente con ver un rojo, un verde, un amarillo, yo ya sé cómo estoy en cuestión de contaminantes y puedo tomar medidas preventivas personales. Si el gobierno toma las suyas o no, yo ya tomo mis medidas preventivas. Y en base a eso, precisamente, nosotros hicimos todo este modelaje donde nosotros, en función de la contaminación que tuviera el viento y la intensidad de la inversión térmica, yo podía establecer que en qué fase estaba, si estaba en una fase precisamente de alto riesgo, de riesgo medio, de riesgo regular o de no riesgo. Y en base a esto, pues obviamente poder informar a la población de una forma sencilla que pudiera ser visual y que pudiera tomar las medidas pertinentes. Finalmente, después de hacer todo este análisis, proponérselo al gobierno del estado, nosotros también le entregamos una serie de recomendaciones que ellos podrían utilizar en sus políticas públicas, que no las voy a leer, ahí las voy a poner para que ustedes las vean, que es una gran cantidad de propuestas que se hicieron académicos de expertos en esto, y esto fue lo que nosotros le presentamos precisamente al gobierno del estado. Y desafortunadamente, como ha sucedido a través de gran cantidad de administraciones, fuimos olímpicamente ignorados, porque ellos ya traen su plan estratégico, su plan ya preparado con los verificentros, con el transporte escolar, con el famoso fondo verde, con X, Y y Z cosas, que son acciones desarticularizadas y que son longitudinales y no son transversales. Y mientras no haya transversalidad en esto, pues obviamente no vamos a encontrar solución al problema. Y si ustedes se fijan, pues hablaba desde la normatividad, las gasolinas, el uso del transporte público en lugar del transporte privado, las famosas ciclovías, el ordenamiento territorial, la cobertura vegetal, que en Guadalajara estamos con un déficit bastante importante. La Organización Mundial de la Salud dice que tenemos que tener 9 metros cuadrados por habitante, Guadalajara no llega ni a 3. Entonces, imagínense toda una serie de cuestiones que están enlazadas unas con otras y que en base a, no son las únicas, puede haber muchas más, simplemente nosotros ofrecimos las que considerábamos que eran prioritarias, pero fuimos ignorados completamente y ellos propusieron su famoso plan verde que consistió en cosas que supuestamente van a hacer: la creación de placas verdes, renovación del parque vehicular de dependencias públicas que no he visto por dónde, electrolineras para utilizar autos eléctricos, programa de movilidad escolar, yo no sé cómo le van a hacer para movilizar a las escuelas oficiales, esto está bien para las escuelas privadas, fortalecimiento de la red de monitoreo que no lo han hecho, sigue siendo obsoleto, programa metropolitano para el manejo integral del arbolado, que no han plantado un árbol, al contrario han quitado un montón para la línea 3 del tren ligero, programa de calentadores solares en todas las casas, que tampoco se ha visto, rediseño del programa de verificación vehicular, que ahora van a ser verificentros, sustitución de convertidores catalíticos en los automóviles, reconversión del sector ladrillero, que en la mañana por ahí también se hablaba un poquito de eso, y el famoso fondo verde, que se supone que todo lo que
caiga por multas, va a ser utilizado para acciones concretas que tampoco se ve por dónde. Creo que les queda un año de administración y hacer esto en un año lo veo casi imposible. Muchas gracias por su atención, espero les haya gustado. Muchísimas gracias, doctor Ulises. Muy bien. Estamos a tiempo para atender preguntas. ¿Alguien por acá, el micrófono, por favor? Bueno, antes que nada, muchísimas gracias. Siempre, en lo personal, estos temas me emocionan bastante. Justamente le iba a preguntar acerca del apoyo, si tenían apoyo del gobierno, porque quería comentarle una anécdota. Viniendo de esta parte, yo no soy de Guadalajara, soy de un lugar más pequeño, todavía no estamos tan contaminados, pero tuve la oportunidad de asistir a un evento en Centro Fox, aquí en Guanajuato, hace como 2 semanas, en los cuales tuve la oportunidad de participar con un proyecto precisamente de transporte verde, que esperábamos poder, si ganábamos, poder aplicar en Guadalajara, pero creo que no se va a poder. Para esto estuve leyendo un artículo que, bueno, es relativamente reciente, de 2016, donde se hizo un estudio acerca de las partículas menores a 10 micras, y en aparecía que, bueno, Guadalajara estaba en el lugar número 8 y León, que es nuestra ciudad más cercana aquí a Lagos de Moreno, estaba en el lugar número 4. Y pues si tomamos en cuenta la extensión territorial que tiene Guadalajara, pues León es la mitad. Y que esté 4 lugares arriba, pues es bastante preocupante. Y estando en el evento en Centro Fox, tuve la oportunidad de ir a una conferencia en la cual nos comentaban acerca de que León tiene 20 y tantos parques industriales, esperando superar a Guadalajara con tantos parques industriales, y diciendo que lo único que yo pude investigar acerca de León es que tenían 85 kilómetros de ciclovía, de lo cual pues yo nunca he visto ninguno. Tal vez lo he oído el que está por La Oruga, pero fuera de eso, pues ahí la banqueta. Bueno, entonces yo le pregunté al que estaba dando la conferencia si el gobierno estaba preocupado, si así como estaba preocupado en poner parques industriales, en capacitar personas y traer muchas empresas para acá, sin criticar a nadie, no me supo contestar. Dije, ok, no, creo que no hay ese apoyo. Y cuando veo esta cuestión de Guadalajara, digo, creo que estamos en una situación bastante alarmante, y son muchas ciudades las que se están sumando. Y si tomamos en cuenta, como comentaba, la extensión territorial de las ciudades, esto se está convirtiendo en un problema de escalas que ni siquiera no tenemos la capacidad de controlar. Yo creo que hay que ser un poquito más optimistas. Yo creo que sí. Lo que falta es voluntad política, y eso es lo más difícil de conseguir. Pero capacidades, ideas, gente con mucho entusiasmo, lo que falta es disposición política de invertir a cosas que son prioritarias e importantes. Pues se prefiere invertir en cosas que no tienen mayor utilidad y se gastan millonadas en cosas que no tienen ningún sentido, que pudieran invertirla en ese tipo de cuestiones. Y otra cosa que también creo que es importante, dejar de copiar modelos de otros lugares. Voy a decir 2 cosas. Hace rato yo hablaba de que copiamos la normatividad de los Estados Unidos, pero también copiamos el modelo del macrobús de Colombia, que Colombia, Bogotá o la que ustedes me digan, está diseñada de una forma completamente diferente a lo que es Guadalajara, y lo que sirve en un lugar no necesariamente va a servir en otro. Tenemos que hacer nuestras propias políticas en base a estudios científicos que demuestren que es lo más viable, y dejar de pensar en chiquito. ¿Por qué? Porque creemos que como somos de provincia hay que seguir pensando en chiquito. Y pongo este ejemplo. Los que han tenido oportunidad de salir del país, ciudades de la misma dimensión de Guadalajara en todo el mundo tienen metro. Y aquí decir vamos a hacer un metro
es como decir, estoy viendo a Dios. Pensamos en chiquito y mientras sigamos pensando en chiquito, pues las soluciones van a ser mejoralitos y no le vamos a dar al punto exacto. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, yo solamente quiero dar mi punto de vista con respecto a toda la plática que nos hemos llevado de las normas, de las leyes en todo este día. Para mí en general, y pues obviamente de una manera muy personal, yo siento que las leyes nunca van a servir de algo si nosotros como personas individuales no tenemos una cultura de limpieza, de cuidado ecológico o de cero contaminación. ¿Por qué? Estas leyes se implementaron ya cuando vieron que nuestra contaminación estaba bastante avanzada. Estábamos viendo que la primera norma, era de 1996, 97, si no me equivoco. Para esos entonces nosotros ya empezábamos con problemas de capa de ozono. Entonces, si vamos a estar culpando a lo mejor como personas o tratando de poner tapar el dedo con el sol diciendo que el gobierno tiene que actuar, pues realmente nuestro gobierno, por estándares políticos, por dinero, por lo que sea, pues nunca vamos a ver a lo mejor la solución que nosotros esperamos. Pero, por ejemplo, yo aquí en el centro universitario he visto muchos compañeros que dejan, pues, por ejemplo, su botellita de agua en el piso, ni siquiera la ponen en el contenedor adecuado porque ya están rotulados y todo. Entonces, pues, tal vez si empezamos de una manera más personalista, podríamos ver un avance más grande, ¿no? Porque a lo mejor el día de mañana, si yo no tengo una cultura de cuidado ambiental y yo pongo una empresa, pues me va a valer gorro dónde tire mis desechos, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo siento, que deberíamos empezar por uno mismo y pues ya si empezamos desde el principio, a lo mejor en un futuro, cuando las cosas se vayan renovando, podremos ver un resultado más óptimo. Estoy completamente de acuerdo con usted. Yo no estoy diciendo que sea una actividad exclusiva de gobierno. Yo creo que las acciones tienen que ser individuales y para eso primero tenemos, fíjese bien, que informar. Y una vez que esté informada la gente, que cree conciencia. Y una vez que tengo conciencia, empiezo a crear cultura. Pero esa cultura no nada más es de la ciudadanía, también es del político, del empresario, del académico, de quien tú me digas. Yo siempre he dicho una cosa, el problema somos todos, la solución somos todos. Pero quien tiene que establecer las políticas públicas no eres ni tú, ni la compañera, ni el profesor, es el gobierno. Y desafortunadamente los gobiernos establecen sus políticas públicas en función de intereses políticos, económicos o personales, no en función de los intereses colectivos de la sociedad. Entonces, creo que también es culpa de nosotros que ellos hagan eso porque se los permitimos. Hoy en día hay algo que está muy de moda y que le llaman la gobernanza. ¿Qué es la gobernanza desde mi punto de vista? El que la ciudadanía tome el poder y que obligue a los gobiernos a hacer lo que tengan que hacer, no lo que quieran hacer. Entonces yo creo que tienes toda la razón, es una cuestión personal, pero desafortunadamente, me da mucha pena decirlo, he tenido muchas experiencias, pero es un problema latinoamericano. Es un problema de la cultura latinoamericana, de esa mezcla de vicios que vinieron de Europa con los vicios que teníamos aquí, porque no podemos decir que solamente los de allá, los que teníamos aquí también quedaron arraigados y eso es lo que nos hace ser la sociedad que somos. Sociedad que a veces somos conformistas, que somos, perdón porque lo diga, valemadristas, que no nos importa pasar por quien tengamos que pasar mientras yo obtenga el mejor beneficio, que primero yo, después yo y al último yo. Creo que todo ese tipo de cuestiones tenemos que empezar a cambiarla y los jóvenes son los primeros que tienen que hacerlo, pensar más en lo colectivo que lo individual.
Lo demás se va a dar por añadidura. Si tú eres bueno en lo que haces, te va a llegar tu éxito. Pero tienes que pensar, desde mi punto de vista, primero en la colectividad y después en la individualidad. Al final su ponencia se ha resumido en un balance económico de alguna manera. O sea, hay unas propuestas que se pueden hacer, unas políticas que tienen que ser transmitidas a un presupuesto, ¿no? Me pregunto si han estudiado también cuál es el impacto económico de la contaminación, porque al tener que haber un gasto sanitario, al tener que haber personas que estén de baja durante unos determinados días, eso tiene un impacto en la economía local. Correcto. ¿Han incluido ese impacto económico de las contaminaciones para poder influenciar las políticas? Porque el estudio me parece bastante bueno en el ámbito de evaluar los contaminantes. Quizá lo que les falte para influenciar incluso más las políticas sea poner números económicos detrás diciendo, señores, esto es lo que nos cuesta la contaminación. Sí, claro que de hecho nosotros tenemos también un grupo de gentes que están en la parte de administración que están trabajando en eso. Yo no lo presenté aquí porque obviamente no era el tema, pero sí se está trabajando en ese tipo de aspectos. El asunto, yo creo que más grave aquí es que muchas veces se trabaja en México con cifras alegres. Y te voy a dar un dato que te va a impactar. Hace 6 años, 5 años, que inició esta administración de gobierno, nadie hablaba de las precontingencias y las contingencias. Por arte de magia desaparecieron, siendo que tenemos el problema desde los años 90. Entonces tú decías, qué raro, ya la secretaría encargada de esto jamás dice que hay contingencias. Hace 2 años, por una extraña razón, creo que hace 3 años vinieron unos japoneses, hicieron un estudio de 2 meses, o 1 mes, ni siquiera fueron 2 meses, y con ese estudio dijeron que había, no te voy a mentir, X número de muertos en la zona metropolitana por contaminación. Y la autoridad, porque era una entidad japonesa, le creyó. Y lo aceptaron públicamente, siendo que se tardaron 3 años en aceptar que teníamos un problema. Lanzan el famoso Plan Verde y hablan de que al Estado le cuesta 60,000 millones de pesos anuales la contaminación atmosférica. En servicios de salud únicamente, ya no digamos pérdida de horas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Simplemente en invertir en la salud de la población. Y tú dices, primero no decían nada y ahora de manera mágica aceptan el problema y lo magnifican. Creo que eso te da mucha suspicacia. Perdón, pero a mí me da mucha suspicacia porque yo siempre he estado metido en esto y jamás en la vida habían aceptado que teníamos un problema tan grave como lo hemos tenido. Entonces, te digo, sí se han hecho estudios económicos, pero aquí es muy fácil cuando los gobiernos dicen se gasta tanto dinero, pero no dicen en qué ni lo justifican de cómo es que se gasta ese dinero. O sea, eso te da a pensar muchas cosas, pero sí se está trabajando en cuantificar cuáles son los gastos que representa, no nada más la contaminación del aire. Nosotros estamos trabajando también en contaminación de agua, que es otra de las líneas que estamos trabajando nosotros desde hace tiempo. Suelo no nos hemos metido mucho, pero agua y aire sí. Entonces, a lo mejor muy próximamente tendremos ya resultados tangibles con sustento científico que los podamos decir con categoría. ¿Por qué? Porque especulaciones y cuentas alegres, creo que nosotros no hacemos eso. Muchas gracias. Yo estoy a la disposición. Dos cosas. La primera mencionaba que en las orillas de la zona metropolitana de Guadalajara era donde se necesitaban más servicios de salud, pero lo mencionaba en relación a la marginación, donde sí quedan más marginados. Entonces, mi punto es sí, tal vez investigar un poco más sobre lo que es la iniciativa privada de salud, para revisar qué tanto afecta en realidad también en la zona centro de la zona metropolitana de Guadalajara en relación a vías respiratorias. Creo que sí. Adelante, adelante. Y la otra, también mencionando así sobre campañas ecológicas,
Lo que tuvimos en el centro actualmente fue una campaña libre de humo, donde no estuvo bien estipulada y también, como mencionaba, creemos nosotros que fue un poco más a temas más personales que en realidad de la sociedad estudiantil, siendo que a los fumadores los recorrieron a la entrada y no tuvieron una forma en dónde desechar, y nomás nos acercamos un poco allá y vemos todas las bachichas tiradas por todos lados. Entonces también ahí vemos que no tienen como una campaña bien sustentada en relación a cómo tomar esos temas. Sí, bueno, vamos por partes. Primero, yo creo que sí es importante aclararte que la parte de marginación que pusimos ahí fue una cosa que nos dimos cuenta al final. Nuestro objetivo jamás de los jamases fue relacionarlo con las zonas marginadas. Si te fijas, el estudio dice inversiones térmicas, contaminación atmosférica, variables meteorológicas y su relación con enfermedades respiratorias. Por una casualidad del destino encontramos el mapa de marginación. ¿Y qué hicimos? Vimos que coincidían en muchas de las zonas. Pero déjame decirte una cosa que es muy importante. Aunque de manera genérica nosotros sabemos que la periferia es donde tenemos los problemas más graves, donde acuden más a atenderse la población es al centro de la ciudad. Clínica 3 de Seguro Social, que se encuentra, Centro Médico de Occidente, que es prácticamente centro de la ciudad. ¿Por qué? Porque a lo mejor la gente tiene mayor facilidad de acceder a esa clínica por sus trabajos o sus cuestiones, pero no es necesariamente donde viven. Entonces, ahora, hay que recordar otra cosa, que quien tiene mayor afiliados al sistema de salud es Seguro Social, donde encontramos los mayores gentes que iban era a Seguro Social, después a ISSSTE y después Secretaría de Salud Jalisco. En ese orden es donde se encuentra el número de afiliaciones. El grueso de la población está asegurada a Seguro Social, en segundo lugar ISSSTE y en tercer lugar Secretaría de Salud Jalisco. Entonces, todavía hay muchas cosas que afinar en esto. Si te fijas, el estudio lo llevamos desde el año 2000, pero tenemos datos desde antes, desde los años 90 empezamos a trabajar con esto y seguimos trabajando precisamente en darle continuidad a este tipo de estudio. No lo dejamos como en un estudio de un momento, de una fotografía, sino que queremos la película completa de cómo ha estado evolucionando este problema. Entonces, todavía queda mucha historia que contar a este respecto. Y con respecto al otro, tienen mucha razón. Yo creo que en México eso es muy típico. Se organizan una serie de actividades que no están bien planeadas, bien organizadas, y eso hace que se pierda credibilidad en el objetivo final. Yo creo que antes de empezar campañas de este tipo, tiene que ser muy preciso cuál es el objetivo, la visión, la misión a la que queremos llegar y que sea efectiva. Organizarla de tal manera que las fallas sean las mínimas posibles para que tenga impacto, porque si no, empezamos a perder esa credibilidad. ¿Sí? Que es muy importante. Yo creo que ustedes como estudiantes dicen, no, estos no están organizados, yo no le entro la próxima vez. Me supongo que comentarios por el estilo deben de haber surgido después de esa campaña, ¿no? Fue más que nada por una implementación muy a chas, así en vez de tener como, en un mes ya no podemos tomarnos en el centro universitario, sino es más como de, ya le dijeron a los guardias que no se puede fumar dentro del centro. Entonces, y luego ya nos mandan a la entrada, lo que yo creo que los directivos no entran por la parte de atrás, y creo que es mucho más perjudicial para todos que estén todos enfrente y todos pasando por enfrente, que esté disperso alrededor de todo el centro universitario. Y en realidad no tenemos, hay un bote de basura, pero ni siquiera la secretaria sabía en dónde se tiraban las bachichas. Por eso te digo, yo creo que otra vez, yo insisto, la parte educacional y cultural es muy importante. Otra vez lo que le decía a tu compañera, primero información, o sea, primero informarles. Vamos a hacer una campaña dentro de una meta de 2 meses, centro libre de humo. Darles la información, que la asimilen, después la concienticen, la interioricen, y posteriormente puedan empezar esa forma de una cultura ambiental, ¿no? Por ejemplo, antes estaba permitido fumar en los camiones, fumar en sitios públicos y ahora ya no. Y quien lo hace, ya se la piensa, ¿qué hace? Mejor se sale porque ya aprendió. Aquí es exactamente lo mismo, información, conciencia y creación de cultura.
Agradecemos al doctor Hermes Ulises Ramírez con un fuerte aplauso. Vamos a hacer entrega de un detalle y le damos un reconocimiento a nombre de la Universidad de Guadalajara. En este marco de la Universidad Internacional de Verano, damos la constancia por la participación como ponente en la conferencia Inversiones térmicas, factores meteorológicos y contaminación atmosférica en la zona metropolitana de Guadalajara y su relación con las enfermedades respiratorias agudas en menores, efectuada como parte de las actividades de ese tercer Simposio Internacional de Ingeniería Bioquímica. A nombre del doctor Aristarco Regalado Pinedo, rector de este centro, y de las autoridades, le agradecemos su plática.